en esta mañana de sábado, 23 de enero del 2021. Es un gran gusto para ANCAM darle continuidad a esta serie de sesiones, especialmente para los pacientes y para la población en general. La población, que es cómo afecta el cáncer al corazón. Es un tema muy importante, dado que hay afectación por el tratamiento que se da para el cáncer en el corazón. De manera que el día de hoy para mí es un gusto acompañarles y presentar a la doctora Lourdes Figueiras, quien es cardióloga clínica, tiene una subespecialidad en hemodinamia y arritmias. Ella es actualmente la coordinadora del capítulo de cardio-oncología en ANCAM, que es la Asociación Nacional de Cardiólogos de México. Gracias por la bienvenida. Desde luego me siento bienvenida y muy honrada de estar esta mañana aquí en la Casa del Corazón, en la casa de muchos cardiólogos y en la casa también de nuestros pacientes. Las antraciclinas, que son fármacos que se utilizan para el tratamiento de cáncer de mama, y posteriormente fuimos viendo que también la radioterapia era tóxica. La primera causa de muerte en supervivientes de linfoma es la enfermedad cardiovascular. Los niños que en la década de los 1970, 1980, sería de una radioterapia sin cardioprotección. Estos pacientes hacen daño valvular, hacen daño coronario, hacen enfermedad pericárdica, hacen una serie de cambios muy sui generis y característicos de la radioterapia por irradiación, que es lo que ahora se intenta limitar y que previamente no se sabía. Tenemos daño en el momento de la administración del fármaco y daño a larguísimo plazo. Urge limitar y tomar medidas de forma global, no solamente con oncólogos radioterapeutas o cánceres muy agresivos con una supervivencia bajísima, por ejemplo, el melanoma, ¿no? El cáncer de piel. De unos años a la fecha, la supervivencia de este tipo de cánceres que tenían muy mal pronóstico a corto plazo ha cambiado de una forma, le ha dado la vuelta completamente a la moneda. ¿Por qué? Porque con el desarrollo de nuevas terapias, ahora tenemos que estos pacientes no solamente aumentan su supervivencia, sino que se curan. Por un lado tenemos buenas noticias y por otro lado no tan buenas. ¿Por qué? Porque con estos fármacos también hemos encontrado casos de daño cardíaco como la miocarditis. Aquí el mensaje probablemente les sería a ustedes contradictorios. ¿Son buenos o no? ¿Los tenemos que utilizar o no? La respuesta siempre es sí. Y esta es la importancia del cardiooncólogo y es la importancia de que el paciente tome conciencia sobre el concepto de cardiotoxicidad. Nosotros no debemos suspender jamás o prácticamente jamás, salvo contadas excepciones, un medicamento que cura el cáncer. Nosotros queremos que el paciente se cure del cáncer. Lo que no queremos es que se dañe su corazón o lo que no queremos es que después del cáncer muera del corazón. Con lo cual tenemos estrategias de prevención, estrategias para darnos cuenta de detección precoz cuando un paciente va a hacer daño cardíaco y una vez que lo hagan, porque esta mañana van a tener la oportunidad o vamos a tener la oportunidad de escuchar a gente muchísima experiencia en cardio-oncología. Podemos decir que están aquí los pioneros, la gente que ha escrito, que ha picado piedra en cardio-oncología en nuestro país, gente muy joven, pero además con un prestigio no solamente en México, sino a nivel nacional e internacional. Y sin más, me quiero permitir el honor de presentar al primer ponente, que es una persona extraordinaria. Además de un cardiólogo extraordinario, es una persona extraordinaria. El doctor Rafael Rascón Sabido es cardiólogo egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI, ecocardiografista y actual coordinador de la Clínica de Insuficiencia Cardíaca Avanzada del Hospital Naval de Veracruz. Es cardiooncólogo, certificado por ICOS, por la International Cardio-Oncology Society. Es una persona con gran experiencia en cardio-oncología. Todas las personas que hacemos cardio-onco en México lo conocemos de todos los congresos. Siempre Rafa es un excelente ponente. Y bueno, tiene el plus de que es veracruzano, como yo. Adelante, doctor Rascón, el micrófono es tuyo. Gracias, Paisa. Pues ya sabes, aquí ya te estoy esperando con el lechero y las canillas por esa vida tan calurosa que me acabas de dar. Yo soy
Hospital Naval de Veracruz, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y trabajo en áreas que son tanto insuficiencia cardíaca como cardiología, al igual que cardiografía. En esta ocasión vamos a tener, voy a tratar de acercarme a ustedes de una manera muy sencilla, porque lo que queremos y lo que hemos querido realizar ahorita es tener un acercamiento con ustedes, con nuestros pacientes, con las personas que pudiesen estar muy interesadas en este tema, ¿no? En general, como bien decía la doctora Figueiras, y creo que fue una situación muy atinada. Espero que ya estén viendo mi pantalla. No sé si me puedas confirmar por ahí, Lulú, si ya la estás observando. Si es así, bueno, en general, lo que quería yo acercarme a ustedes con este término del famoso término de la cardiooncología. En general, este término o este término de toxicidad por antraciclinas, vamos a tener queremos tener un acercamiento con los oncólogos acerca de... ¿sabes qué? Tengo que minimizar. Ahí está, creo que ahí está. Muy bien. Cuando hablamos del término de cardiooncología, nosotros tenemos que tomar en cuenta que vamos a llevar un proceso en el cual vamos a acercarnos a ustedes. El término que me pidió la doctora Figueiras que hablábamos el día de hoy es el término de cardiotoxicidad. No sé si estén viendo la presentación animada. Lulú, ¿me puedes confirmar? ¿Sí? Ok. La cardiotoxicidad, bueno, en general todo esto comienza cuando ustedes como pacientes se acercan a los oncólogos porque tienen algún diagnóstico que precede el nombre de malignidad o es cáncer. En general, cuando uno se acerca a los oncólogos, uno tiene muchos miedos por lo que nos pueden decir. Sin embargo, como pueden ver ahí, son gente muy preparada, muy estudiosa. Y nos acercamos a ellos y nos entregan una entidad de diagnóstico y de tratamiento. Es decir, un diagnóstico y un tratamiento especializado para ese mal de cáncer que nos está afectando. Cuando nosotros escuchamos la palabra cáncer, nos vienen a la mente muchas cosas y muchos temores, pero en general, pues como bien dijo la doctora Figueiras, actualmente se tiene una situación en la cual, debido a las investigaciones que se han hecho últimamente, hemos logrado investigar que, bueno, por ejemplo, aquí estamos viendo las células normales del paciente, estas células bonitas, sonrientes, que constituyen los ojos, el cabello, la boca, el corazón, las piernas, etcétera, etcétera, ¿no? Estas células están programadas para dividirse, para crecer, para unificarse y para trabajar juntas, ¿no? Estas células de todo su cuerpo, como les decía, sin embargo, en general pueden surgir células que no sean tan amistosas. Estas células que cambian o que se diferencian o que cambian de patrón son las que al final comienzan a meter un desorden en las células. Y pueden ser en el ojo, en la lengua, en el cabello, en la piel, en el corazón, en el hígado, en el estómago. Y cuando este crecimiento descontrolado de células se lleva a cabo y ya no tenemos cómo bien tenerlas controladas y las identificamos, llegamos al diagnóstico, ¿verdad? El oncólogo es el que trata aquí de identificar el proceso de qué tipo de cáncer es, qué tipo de órgano afecta y cuál es la estirpe de las células que se está dividiendo, como ven en la pantalla. Ahora, existen muchos tratamientos, como dijo la doctora Figueiras, ¿verdad? Desde la antraciclina, etcétera, etcétera, pero los tratamientos que teníamos en los años 80 y 90 causaban esto. Es decir, pudiésemos tratar de afectar todas las células, pero pudiesen haber ahí alguna que quedara. Actualmente tenemos tratamientos específicamente dirigidos o target que le llaman, o terapéuticas, terapias blanco, que son específicas para estas células. Esto evidentemente hace que el tratamiento del cáncer sea más específico, de mejor sobrevida, pero sin embargo, al tener una amplia gama de tratamientos como vemos arriba o en la parte de arriba, esto no significa que no pudieran, pero indirectamente poder llegar a afectar el corazón, sobre todo si nosotros tenemos diabetes y tener muchas afectaciones a nivel cardíaco. Vamos a ir desde arritmias o palpitaciones, enfermedad por aterosclerosis, que son las famosas placas de colesterol en las arterias del corazón. Podemos tener afectaciones en las válvulas, que son compuertas que comunican las cisternas que están internas en el corazón.
Y bueno, pues esto es una imagen que es más médica, pero me quise acercar a ustedes con ella porque es importante que lo vean. El tratamiento puede causar fibrosis o cicatrización de la parte interna del corazón, y esto nos puede llevar a afectaciones en la contracción muscular del corazón o arritmias. Puede haber espasmos, ¿verdad? Puede hacer que el vaso se espasme, literal, así el nombre. También la bolsa que está alrededor del corazón se puede inflamar y podemos tener alteraciones en la coagulación que pueden ser en las arterias del corazón o en los pulmones. Las principales que platicamos, ¿cuáles son las arritmias? Las arritmias es cuando el corazón sale de ritmo, es decir, en lugar de ir como un relojito suizo muy parejo, empieza a salir de control, y lo que pasa es que como en el dibujito de la parte de arriba, el corazón al estar todo desorganizado ya no sabe ni qué hacer, ya no sabe caerse, ¿verdad? Y bueno, esto en general, ¿cómo se revierte? Bueno, pues hay medicamentos que pueden regresar al corazón al ritmo normal, y entonces sí, tener una contracción parejita. El espasmo, que es evidente, lo que se ve aquí es una arteria, es una manguera que se cierra por el medicamento, y que evidentemente aquí la complicación que podemos tener es que nos quiera dar un infarto, que nos dé angina de pecho, o que nos duela el pecho porque el corazón está recibiendo menos sangre. Hay ciertos tipos de medicamentos para el cáncer que pueden causar este tipo de espasmo, y por tanto es necesaria la comunicación entre cardiólogos y oncólogos al establecer el tratamiento. Máxime si este paciente tiene algún trastorno de hipertensión, pues más. La fibrosis es esto, lo que vemos en la parte de abajo, una cicatriz. Puede el tratamiento llegar a causar una cicatriz adentro del corazón. Y bueno, al cambiar el músculo por una cicatriz, pues si acción o la función de bombeo se puede ver comprometida. Esta fibrosis no es momentánea ni es rápida, puede ir 10, 15 o hasta 20 años después de haber estado expuesto. Por tanto, la necesidad. Y obviamente también el solo hecho de tener cáncer, pero también la terapéutica, puede formar coágulos adentro del cuerpo. Los coágulos son, como ustedes saben, son cúmulos de sangre que ocluyen las arterias o las venas, y lo más grave es que estas pueden estar viajando y pueden llegar a tapar arterias importantes como la de los pulmones, como vemos en el dibujito, o como la del corazón o como la de las piernas. Por tanto, es necesario tener una vigilancia. Pero dijeran, ¿y por qué está la oncóloga celebrando en este momento si tenemos tantas cosas? Bueno, porque gracias a todas estas terapéuticas hemos logrado, y aunque esta es una diapositiva médica, hemos logrado elevar prácticamente 10, 15, 20 o hasta 30% la sobrevida. Es decir, pasamos de 20, de 30, de 50 pacientes que sobreviven al cáncer a 60, 80 o hasta 90 de cada 100. O sea, cada vez más hay mejores terapéuticas, y esto no significa que lo que platicamos es que sean malas. Lo que significa es que cuando el oncólogo encuentra el problema y va a establecer el tratamiento, nosotros ya estamos pensando, viendo los antecedentes aquí de este caballero que está sentado recibiendo las noticias, viendo sus antecedentes, si es diabético, si es hipertenso, ¿verdad? Y cómo vamos a cuidar toda esta área para que el tratamiento surta el efecto y el paciente sobreviva a este mal sin que le afecte todas estas situaciones que estuvimos en la manera previa. Y ya nosotros en el consultorio de cardio-oncología, cuando empezamos a buscar las alternativas, llenamos nuestras historias clínicas con todos los padecimientos. Hacemos estudios como el ecocardiograma, en el cual vemos la función cardíaca de manera directa, ¿verdad? Y que es sumamente importante para poder establecer si hay algún daño previo, ¿verdad? Que el corazón ya no llegue íntegro a la terapéutica, y también estarlo monitorizando de que no se dañe. Otra de las situaciones es un electrocardiograma, porque también podemos tener tanto que el pulso baje o se vuelva lento, o que se acelere mucho, o algunas otras alteraciones por el medicamento, y por eso la consulta regular con ciertos tratamientos para estarlo observando. Obviamente también podemos contar con una simple radiografía de tórax para estar viendo también si tienen algunos cambios en las previas o las radiografías que tomaron previamente, y laboratorios de sangre porque medimos unas proteínas que se están exclusivamente dentro del corazón, y que si se liberan a la sangre, o yo le tomo sangre al brazo a usted y hay proteínas exclusivamente cardíacas, pueden hablar de que hay un daño. En general, esta imagen es bellísima. Esto es en sí el concepto de cardio-oncología. Se trata de chiquear al corazón, que se puede estar expuesto a tratamientos de cáncer, y mediante electrocardiogramas, monitorizaciones, estudios, llevar al corazón a que no le afecte ninguna de estas, el éxito de la terapia del cáncer con el oncólogo a un futuro más adecuado para ustedes. Yo les agradezco, y agradezco a la ANCAM, a la doctora Gaby Borrayo, que es mi maestra y que siempre le estoy agradecida, a ti, paisana, y a todos mis compañeros. Muchas gracias por
por la participación. Muchas gracias, Rafa. Brillante como siempre. Un día de estos me voy a robar una de tus presentaciones porque son maravillosas, maravillosas de cara a que nos explicas muy bien los mecanismos y no tengo ninguna duda que los pacientes que nos están siguiendo ahora se quedaron encantados con tu charla. De todas formas, queremos invitarlos al público que nos está escuchando, que nos está siguiendo ahora, a meter sus preguntas en el chat, ya sea por Facebook o por YouTube, sus preguntas, dudas, comentarios, cualquier sugerencia. Queremos que esto sea algo interactivo, no es de nosotros para ustedes. En parte sí, pero muchas veces nosotros tenemos más de ustedes, recibimos más de ustedes y nos enriquecemos más con sus comentarios, con sus dudas y estando un poquito más cerca, ya que la realidad no nos permite estar cerca como quisiéramos en el consultorio, estar lo más comunicados posibles y estamos a la disposición todos los médicos de este chat y la señora Hilda, que seguramente es la que más experiencia tiene de todos nosotros en esta patología porque la vivió en carne propia. Pero queremos invitarlos a que nos hagan sus preguntas y bueno, pues vamos a seguir con la siguiente charla. Cáncer de mama y corazón tienen una relación de hace muchísimo, muchísimo tiempo. Probablemente la experiencia en cardio-oncología se empezó a fraguar con cáncer de mama por su incidencia y por su alto índice de cardiotoxicidad, y con los tumores hematológicos. Tenemos series muy grandes, mucha experiencia en ello, y una de las personas probablemente con más experiencia en el país en cardio-oncología es la doctora Suilma Vázquez Ortiz, cardióloga, ecocardiografista, médica adscrita al servicio de imagen, al laboratorio de imagen del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, aquí en la Ciudad de México, una referente nacional, una doctora que ha llevado el nombre de México fuera de México con grandes publicaciones y una persona experta en el tema. Además, cardiooncóloga certificada también, como el doctor Rascón por AICOS. Es un honor, doctora Suilma, que estés con nosotros y quién mejor que tú que les lleves el mensaje a nuestros pacientes de cáncer de mama y corazón. Bienvenida y muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Pues antes que nada, un agradecimiento especial a ANCAM, verdaderamente inmerecidas tus palabras. Muchas gracias, doctora Figueiras. Bueno, sin más preámbulo, me toca platicar con ustedes de cáncer de mama y corazón, amigos o enemigos. Es un tema que verdaderamente pues me apasiona, como dijo la doctora Lourdes Figueiras, y espero poder llevar algunos mensajes a toda la audiencia que nos escucha, que prácticamente fue dedicado a ustedes. Y bueno, como un breve preámbulo, decir que la tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular en el mundo pues es evidentemente, como podemos ver en estas dos gráficas, en Estados Unidos, comparativamente con lo que sucede en nuestro país, pues no es diferente. Simple y sencillamente lo que pueden ver ustedes en estas barras es que independientemente de la raza, que evidentemente la raza negra tiene mayor tasa de mortalidad cardiovascular en Estados Unidos, sin embargo estamos viendo cómo derecho de la diapositiva, en las mujeres las enfermedades cardiovasculares sin duda alguna ocupan la primera causa de mortalidad en el país, en el mundo. Y por supuesto los tumores, vemos acá, ocupan el tercer lugar de lo mismo sucede en Estados Unidos, de mortalidad en el corazón de la mujer, que es lo que vamos a ver ahora con el cáncer de mama. Por supuesto, hay pacientes hombres que pueden tener también cáncer de mama, pero es la minoría. Entonces vamos a ver en las siguientes diapositivas cómo, si sabemos entonces que las enfermedades cardiovasculares, y por eso es que nos ven a todas las
mujeres de rojo, pues sin duda alguna es porque se ha fomentado el cuidado del corazón en la mujer. Las enfermedades cardiovasculares pues son la primera causa de muerte. Entonces, otro concepto importante y el por qué estamos dedicando esta sesión para ustedes es precisamente por eso, porque como ya dijo la doctora Figueiras, muy ciertamente, gracias al arsenal terapéutico y a todo el crecimiento que ha habido desde el punto de vista hemato-oncológico en el tratamiento, pues sin duda esto ha mejorado la sobrevida y como vemos acá, más del 90% de las mujeres con cáncer de mama sobreviven por lo menos a 5 años, independientemente del estadio en el que se encuentren, y ahorita lo vamos a ver. Pero entonces, si sobreviven más del 90% de mujeres, ¿qué pasa? ¿Por qué se mueren? Bueno, se mueren porque ya no por el propio cáncer, sino por enfermedad cardiovascular. Entonces, al grado tal que hace un par de años se publica esta revisión en Lancet que habla justamente del cáncer de mama en México como un problema de salud pública, un reto para nosotros. Algunas series son obviamente de tomado de literatura que fue población quizás no en la Ciudad de México, sino en población más periférica, pero sin duda alguna, a diferencia de países en vías de desarrollo, nuestras mujeres llegan al diagnóstico afortunadamente cada vez más temprano, pero desgraciadamente todavía tenemos población que llega al diagnóstico de manera más tardía, es decir, en estadio 3 y no se diga 4, ¿no? O sea, hay series que incluso dicen que puede llegar incluso con cáncer avanzado o con metástasis, ¿no? Esto es grave. Entonces, bueno, si la incidencia de cáncer de mama ha aumentado en México, y entonces, y desgraciadamente los estados del norte, Coahuila, Distrito Federal, Nuevo León, son los que tienen la mayor incidencia. Otro concepto importante es que se ha visto que en nuestra población mexicana las mutaciones en el gen BCRA1 y BCRA2, que son mutaciones importantes, que ahorita vamos a ver qué relevancia tiene, pues desgraciadamente se ha visto que estas pacientes mexicanas tenemos alguna asociación de riesgo con la genética europea y por esa razón es que genéticamente, digamos, muchas pacientes, aunque se diagnostiquen en mujeres jóvenes, desgraciadamente por este patrón genético, quizás el pronóstico muchas veces no es tan adecuado. El otro concepto que quiero referirme, entonces ya vimos la panorámica del cáncer de mama en México y cómo esto tiene mucho impacto en la morbimortalidad cardiovascular. Entonces, los factores de riesgo que ahora vamos a ver, publicaciones y mucha data al respecto, la dieta mediterránea está demostrado que sin duda impacta en disminuir el riesgo de cáncer de mama en mujeres pre- y posmenopáusicas. La dieta occidental lo contrario, ¿no? O sea, el exceso de grasa saturada ha demostrado que incrementa el riesgo en mujeres posmenopáusicas. La ingesta de alcohol, aquí hay, todavía una controversia entre la curva J de las mujeres que pueden tomar alcohol y ser un factor protector y cuánto es protección y cuánto ya es riesgo cardiovascular. La carne procesada, la carne roja en este consenso, también es importante transmitir a la audiencia, la carne roja y procesada, aunque hay estudios, uno que otro dice, no encontré mucha significancia estadística en la población, pero el mensaje es claro. La carne roja y procesada tiene mayor incidencia de riesgo cardiovascular y asimismo de cáncer de mama. La vida sedentaria, alto riesgo cardiovascular, alto riesgo de cáncer de mama. Fumar, sin duda, y la terapia de reemplazo hormonal, por supuesto. Hola. Perdón, una disculpa que tenemos un poquito de fallas de origen por la charla. Muchísimas gracias, doctora Zuilma. Espero que haya sido de tanta información en tan pocos minutos y de forma muy clara. Espero que haya sido, seguro que sí. Y la seguimos invitando a que suban sus preguntas, todas las preguntas. Tenemos ahora la oportunidad de tener estos colegas que van a responder todas las dudas que tengamos sobre cardio-oncología, cáncer y corazón. Bueno, para continuar, la siguiente charla también es muy interesante porque lamentablemente el cáncer en los niños, aunque es infrecuente,
sigue siendo la primera causa de muerte en niños, la segunda causa de muerte en niños entre 0 y 14 años. Pero además, el tipo de cáncer que presentan estos pequeños, perdón, es que escucho un poquito mal. El tipo de cáncer que presentan estos pequeños son sobre todo tumores hematológicos y tumores cerebrales o sistema nervioso central. Varios fármacos que utilizamos para el tratamiento de tumores hematológicos como leucemia o linfoma son cardiotóxicos o con irradiación mediastínica que sugiere una cardiotoxicidad asociada y aumenta el riesgo de que el corazón se dañe. No es lo mismo recibir únicamente quimioterapia que quimio y radioterapia, porque tenemos entonces doble daño hacia el corazón. Ahora, ¿cómo se comportan? ¿Qué estrategias de prevención tenemos que seguir para cuidar el corazón de nuestros pequeños y que gocen de una vida libre de enfermedad oncológica y libre de enfermedad cardíaca? Y para presentar esta charla tenemos el lujo también de tener a la doctora Guadalupe Jiménez Carvajal. Ella es pediatra, cardióloga pediatra, con subespecialidad en hemodinamia, en cardiopatías congénitas, y también tiene un máster en cardio-oncología por la Sociedad Española de Cardiología. Doctora Guadalupe, un gusto que estés con nosotros y te cedemos el micrófono. Muy buenos días. Es para mí un honor estar en este momento con ustedes. Me siento muy honrada de estar en esta primera charla de cardio-oncología de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México. Muchísimas gracias, doctora Borrallo, doctora Lourdes Figueiras, también mi agradecimiento siempre por permitirme difundir esta información tan importante. Bueno, vamos a ver, ¿por qué cuidar el corazón del niño con cáncer? Vamos a hablar rápidamente de algunos temas al respecto. Vamos a ver datos importantes. A mí me interesa mucho darles a conocer datos que muchas veces no difundimos o no conocemos. ¿Qué es la cardiotoxicidad? Efectos cardiovasculares relacionados al tratamiento del cáncer, factores de riesgo, prevención y seguimiento en los niños. Vamos entonces con datos importantes. Tenemos, de acuerdo a las cifras de Globocan, un aproximado de 19 millones de casos nuevos de cáncer en un año. Esto es para el año 2020, de acuerdo a estas cifras, de los cuales precisamente más de 200,000 son en niños y en adolescentes. Vean, aquí hice el ejercicio en esta página de Globocan de 0 a 19 años. Tenemos un registro de 279,000 casos en niños y adolescentes. Sabemos también acerca de la sobrevida. Bueno, ya tenemos registros también de que más del 80% de niños y adolescentes con este tipo de patologías van a sobrevivir, pero esto va a ser en países con ingresos altos. En países con ingresos medios o bajos puede ser únicamente hasta de un 20% la sobrevida de estos pequeños. ¿Y esto por qué? Porque tenemos incapacidad para un diagnóstico oportuno o simplemente el puro diagnóstico. Hay abandono del tratamiento y también existen muchas defunciones por la toxicidad. ¿Cuáles son las principales causas de cáncer en este grupo de pacientes? Bueno, son las leucemias en tipos específicos, cáncer de cerebro, tenemos también otro tipo de tumores del sistema nervioso central y algunos linfomas. Lo vamos a ver más adelante. Tenemos también algunas cifras, esto lo hago para hacer las comparaciones, cifras en Estados Unidos para el año 2020. Aquí se registraron 11,050 casos nuevos de cáncer, con un aproximado de 1,190 fallecimientos. Aquí, en Estados Unidos, entre
veamos el cambio de las cifras. De 1970 hasta 2016 hubo un decremento en la mortalidad a casi el 65%. Pero ¿qué tenemos en nuestro país? De acuerdo al registro de cáncer en niños y adolescentes, estas son cifras de 2017, son las últimas en la referencia que les estoy mostrando. Hubo entre 5,000 y 6,000 casos nuevos de cáncer en menores de 18 años. De estas, las leucemias ocuparon el 52%, un poquito más de la mitad. Linfomas el 10%, casi equiparándose con los tumores del sistema nervioso central. En algunas referencias nos dicen 10 a 12% linfomas, 10 a 12% tumores del sistema nervioso central. Y la sobrevida en México, en niños y adolescentes registrados en estos datos que les muestro, es del 57%, un poquito más abajo que las cifras que he mostrado para Estados Unidos. ¿Qué otros datos importantes debemos de considerar? Bien importante, el cáncer infantil en México es un problema de salud pública. Vean ustedes, es la segunda causa de muerte por enfermedad entre los 5 y los 14 años. Pero un dato también bien importante, 7 de cada 10 sobreviven, dato también bien importante, 7 de cada 10 sobreviven si tienen diagnósticos y tratamientos multidisciplinarios de manera oportuna. Aquí tenemos un dato precisamente de 2017, en donde hubo 2,726 casos de tumores malignos en el grupo de edad de 5 a 14 años en nuestro país. Es distinta la cifra en pequeños menores de 5 años, porque vean, las causas principales son afecciones en el periodo perinatal, malformaciones congénitas, accidentes, luego neumonías, infecciones y luego los tumores. Y aquí suben prácticamente al segundo lugar. ¿Qué es la cardiotoxicidad? Ya los médicos que me precedieron mencionaron atinadamente el tema, ¿no? La definición. Alteraciones cardiovasculares derivadas de los tratamientos oncohematológicos. Otro dato importante, los supervivientes de cáncer infantil tienen un riesgo mayor de tener enfermedades cardiovasculares. Y si hablamos específicamente de los linfomas, si tenemos a un niño, a un adolescente que ya superó un diagnóstico de linfoma y en la población general a los 60 años iba a tener alteraciones cardiometabólicas, llamémoslo infartos, aunado a obesidad y otro tipo de alteraciones, enfermedades como la diabetes, bueno, en los niños con linfoma se va a adelantar más bien 10 años este tipo de alteraciones cardiovasculares. Entonces lo debemos de tener muy presente, ¿no? La enfermedad cardiovascular es la principal causa de morbilidad, o sea, de enfermedad y de muerte debidas a cardiotoxicidad. Esto después de que recurriera a un cáncer o que hubiera otro tipo de cáncer ya secundario no relacionado al primero. Y tenemos que hasta el 16% de estos pacientes pueden desarrollar insuficiencia cardíaca de 0.9 a poquito menos de 5 años después de haber recibido la quimioterapia. Situaciones, ¿no? Tenemos el irinotecan y esteroides muy utilizados tanto en niños como en adultos. Específicamente aquí lo puse en el caso otra vez de leucemia linfoblástica aguda. Pero ¿qué factores influyen en el desarrollo de enfermedad cardíaca también? Yo lo habían mencionado de manera excelente y puntual los doctores que me han precedido. Por radiación, especialmente en algunos tumores del sistema nervioso central, pero por excelencia en los linfomas, parte de los tratamientos es la radiación al tórax, al mediastino, ¿no? Entonces, ¿de qué depende que haya alteración? Del tipo de radiación, de qué equipo incluso se utilice, de qué
qué tanta área, qué extensión del cuerpo sea irradiada, la dosis recibida, el uso con otros fármacos oncológicos que generalmente en este tipo específico pudieran ser con antracíclicos, que ya sabemos que por excelencia es el prototipo de uno de los daños cardíacos, y obviamente factores individuales, en donde me voy a detener un poco más, porque son cosas que vemos a diario y no tomamos en cuenta. Aquí tenemos algunos componentes que nos puede dañar la radiación, como el pericardio, que es la capa que recubre al corazón, el músculo cardíaco propiamente, las válvulas, el sistema de conducción eléctrica, que nos puede llegar a generar arritmias y obviamente alteración de las arterias coronarias, que a la larga, pero ya vimos que antes de lo esperado para la población general, nos puede llevar a infarto cardíaco. Tenemos entonces factores de riesgo en los niños. Hay algunos que se comparten con los adultos y otros que son específicos de la edad. Algunos de ellos relacionados precisamente con la terapia, ya lo había mencionado, con antraciclinas, la doxorubicina, que seguro que la han escuchado, radioterapia, factores propios de los niños, que también les comento, voy a ahondar en eso, sedentarismo, hipertensión, alteraciones en el colesterol, en los triglicéridos, entre otras que vamos a ver. Bueno, otros factores como el sexo femenino, la edad menor de 4 años al inicio del tratamiento, o mucho ojo, de 5 a 9 años, ya lo había dicho también antes, desde que se inicia el tratamiento, también el tipo de tumor que se está tratando. Si hay o no cardiopatías preexistentes, muy importante, predisposición genética y algunas cromosomopatías. ¿Cuál es la principal? Y que seguramente estamos muy familiarizados con ella, el síndrome de Down. Aquí yo le puse el nombre de factores de riesgo combinados. ¿Por qué? Porque no estamos viendo niños con cáncer o, aparte, estamos viendo niños con otras morbilidades, con otras enfermedades. Estamos viendo niños y tenemos que considerar los factores de riesgo propios de la edad y que se nos están traslapando en este momento cuando tenemos un diagnóstico de cáncer y que debemos de tratar. ¿Como cuál? Aquí los reparto para que más o menos me dé un poquito a entender de manera más sencilla. Sobrepeso y obesidad. Esto porque se nos está dando, ¿no? En cuanto a los factores de riesgo. Ingesta alta de grasas y carbohidratos, sedentarismo, alteración en la glándula tiroides y también en la hormona de crecimiento, y compartimos además estos factores de sobrepeso y obesidad con los niños con cáncer. Si le aumentamos la radiación al cerebro, dependiendo del tipo de cáncer, y cirugía a ese nivel también, que nos afecte cierta zona y que nos dé alteraciones a algunas hormonas que nos puedan llevar ya de por sí al sobrepeso o a la obesidad, aunándolo con lo que ya conocemos y que vemos a diario. Otra anotación aquí en esta parte. El sobrepeso y obesidad es un problema de salud pública. Somos el primer lugar mundial de sobrepeso y obesidad en niños. Otro factor de riesgo, hipertensión arterial sistémica. Mucha gente dice, bueno, pues ¿a poco a los niños les da hipertensión? Claro que les da. ¿Por qué? Porque lo tenemos potencializado por el factor de riesgo previo, sobrepeso y obesidad. Puede ser hipertensión esencial, la que se da aparentemente sin causa, ¿no? Sedentarismo. También tenemos otras causas de hipertensión arterial sistémica en los niños, como alteraciones anatómicas, como la llamada coartación aórtica, alteraciones a nivel de vasos contiguos a los riñones, en niños que tuvieron por algún motivo que ser sometidos a nefrectomía, a extracción quirúrgica de un riñón, también en aquellos con antecedentes familiares de hipertensión, pero además le vamos a agregar el factor de un niño con cáncer y que debe de llevar este tipo de tratamientos como ifosfamida, cisplatino, carboplatino, radiación a riñones o abdomen,
que nos dañe la zona periférica o que nos abarque la zona periférica a los riñones, y trasplante de células hematopoyéticas. Estos factores en niños con cáncer nos puede llevar a hipertensión arterial sistémica, más las que ya mencioné, que también podemos ver a diario. Otros combinados, síndrome de resistencia a la insulina o diabetes. Los niños también pueden tener diabetes tipo 2. Una cosa es tipo 1, otra cosa es tipo 2. Los tipo 2 hemos visto pequeños a partir de 10 años de edad ya con alteraciones al respecto. ¿Y esto por qué? Nuevamente, nuestro principal problema de salud pública. Esto es potencializado por el sobrepeso y por la obesidad, pero también por antecedentes familiares. Pero si además le agregamos el diagnóstico de algún tipo de cáncer, bueno, también lo puede potencializar la radiación al abdomen, ¿no? La radioterapia hacia el abdomen, irradiación corporal total o tratamiento prolongado con corticosteroides. Recordemos el que les mencioné al final de los fármacos, que se utiliza precisamente en algunos específicos de cáncer, pero en el más frecuente, que es la leucemia linfoblástica, entre otros subtipos, ¿no? Y bueno, a este respecto ya tenemos incluso criterios universales para identificar a los niños en alto riesgo cardiovascular. Y aquí están: circunferencia de la cintura, relación cintura-talla, índice de masa corporal, glucosa, triglicéridos, lipoproteínas, la tensión arterial. Muchas veces nos llegan los papás comentando que pues, a los niños pequeños no se les toma la presión. Por supuesto que se les toma la presión. Antecedentes familiares positivos para diabetes mellitus o síndrome metabólico. O sea, todo esto lo debemos de tomar en cuenta. En niños, tengan o no tengan diagnóstico de cáncer, y más aún si tienen este último que nos ocupa el día de hoy. ¿Qué otros factores de riesgo combinados cardiovasculares y que debemos de cuidar en ellos? Tabaquismo, drogadicción y embarazo. ¿Por qué? Porque estamos considerando niños desde 0 hasta 19 años. Desde los 12 se están embarazando. El embarazo ocasiona per se cambios cardiovasculares en las mujeres, pero si combinamos este factor con que son supervivientes de cáncer, entonces la combinación no va a ser buena. Vamos a tener un aceleramiento en esta niña de riesgo cardiovascular. ¿Y qué decir de la ingesta de alcohol, de drogas y tabaquismo, que también ya empieza desde edades muy tempranas? Incluso ya tenemos recomendaciones para evitar el tabaquismo desde los 0 hasta los 19 años. ¿Por qué desde los 0 años? Porque son fumadores pasivos, ¿no? Y hay recomendaciones propiamente para estas situaciones. Entonces, si todo esto lo conjuntamos en nuestros niños con algún diagnóstico de cáncer, entonces se van a potencializar, se va a potencializar el riesgo de que tengan alguna alteración cardiovascular como las que ya les comentaba, secundarias al tratamiento propiamente del cáncer infantil. Pero ¿qué pueden tener? ¿Qué pueden presentar? Desde mareos, dificultad para respirar, desmayos, fatiga, dolor de pecho, que se hinchen, que suden mucho y tengan palpitaciones. Todo esto puede ser dato de alteración cardiovascular. Por lo tanto, insistimos, debemos de llevar una valoración antes, durante y después del tratamiento. ¿Qué evaluaciones debemos de realizar? Evaluaciones completitas. No basta con hacer un electrocardiograma, no basta con tomar la frecuencia cardíaca, con eso no basta. Necesitamos hacer una historia clínica completa porque ya tocamos factores de riesgo y mucho tiene que ver la familia. Exploración física cardiovascular, electrocardiograma, radiografía de tórax, incluso aunarlo con una química sanguínea, porque debemos de recordar las alteraciones a nivel de colesterol, de triglicéridos, de glucosa,
obviamente un ecocardiograma en donde vamos a estudiar anatomía y función de manera bien específica y ya nos iremos escalonando. Si se necesita resonancia magnética, prueba de esfuerzo, etcétera, etcétera, que ya con toda puntualidad les tendríamos que dar si detectamos la necesidad. Tenemos también ya recomendaciones para hacer seguimientos en los pacientes dependiendo de las dosis de antraciclinas y de las dosis de radiación. Esto lo tenemos que personalizar. ¿Por qué? Voy a insistir mucho en los factores de riesgo cardiovascular inherentes de todos los humanos, ¿no? Desde que nacen hasta que mueren. ¿Cómo podríamos prevenir? Y vean, nuevamente compartimos promoción de estilos o hábitos de vida saludables. Y esto no nada más es para los niños que tienen cáncer, es para todas las personas. Alimentación, combate al tabaquismo y a la ingesta de alcohol en exceso, aumento de la actividad física y no nada más cuando nuestros pequeñitos ya toquen la campana. Debe de ser posteriormente. Y si lo combinamos con identificación de factores de riesgo modificables y no modificables, que ya mencionamos, hay recomendaciones de no superar dosis de antraciclinas de 300 miligramos por metro cuadrado, el ritmo de cómo pasan el medicamento, uso de algunos agentes cardioprotectores previos a la administración de antraciclinas, limitar ciertas indicaciones de radioterapia y de dosis acumuladas, pero esto siempre va a ser en conjunto con el oncólogo y el hematólogo. Siempre. ¿Qué concluimos entonces? Y voy a hacer algo redundante. Considerar dos problemas de salud pública en niños: el cáncer y el sobrepeso, que nos va a llevar a todo el problema cardiovascular per se. Esto va a incrementar la morbilidad y mortalidad, que se enfermen y que mueran a edades tempranas. Detección de factores de riesgo cardiometabólico y actuar obviamente en ellos de manera oportuna, el fomento a los pacientes y su familia de la importancia de la prevención cardiovascular. Y bueno, algo que a mí me gusta mucho mencionar y que quisiera que se difundiera, la implementación de clínicas de oncohematología pediátrica con el énfasis en el trabajo multidisciplinario, en donde profesionales, pacientes y familia colaboren de manera activa. Nuestra misión en cardiooncología nunca va a ser suspender los tratamientos oncohematológicos, jamás. Nuestro papel es detectar si hay alteraciones cardiovasculares y tratarlas a tiempo, detectar si la terapia, la quimioterapia y la radioterapia nos está ocasionando problemas, actuar en consecuencia y evitar que se deban de suspender las quimioterapias y llevar a un buen puerto el tratamiento de nuestros pequeños pacientes. Muchísimas gracias. Doctora Lupita, muchas gracias por tu charla, excelente, y también has podido resumir en pocos minutos la importancia de la prevención y la importancia de los factores de riesgo cruzados que tenemos corazón y cáncer para la prevención de ambos. Es cierto, como bien lo mencionaste, a mayor factores de riesgo cardiovascular en nuestros niños, mucho mayor riesgo de cardiotoxicidad. Y a las personas que nos están escuchando, que nos están siguiendo, los queremos invitar. Si tienen alguna duda para la doctora, alguna pregunta para la doctora Guadalupe, la pueden subir al chat y un poquito más tarde las vamos a estar respondiendo. Y bueno, vamos a continuar con el programa. Vamos a cerrar estas charlas con un testimonio de vida. ¿Cómo se vive con cáncer de mama? La señora Hilda Pacheco muy generosamente nos ha querido compartir su experiencia personal. Ella tuvo diagnóstico de un carcinoma ductal infiltrante de mama, tuvo su tratamiento, tuvo sus complicaciones y, repito, muy generosamente y salido de su corazón, ha querido hablar de su experiencia para compartirla con nuestros pacientes, para compartirla también con los médicos, cómo se ve la vida con cáncer siendo paciente.
y sobre todo la esperanza que hay y la importancia del apoyo tanto familiar de los médicos y grupal. Ella pertenece al grupo Nueva Imagen, el grupo de apoyo Nueva Imagen del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, y junto con sus compañeras han hecho un grupo de apoyo muy bonito que crea lazos, ha creado lazos para seguir animándose entre compañeras para salir adelante del cáncer de mama con la mejor actitud posible. La historia de doña Hilda es una historia de superación, es una historia de inspiración y esperamos que disfruten este bonito testimonio. ¿Qué tal? Soy Hilda Pacheco López y tengo 57 años. Y bueno, soy sobreviviente de cáncer de mama y les voy a platicar un poquito cómo fue esta detección, el tratamiento que tuve y cómo lo he llevado hasta el día de hoy. Bueno, pues para empezar, en el año de 2001 me detecté una bolita en el seno derecho. Esta bolita fue un fibroadenoma. Después, en el año de 2009, me detecté otra bolita, pero esta bolita empezó a crecer. Después de un tiempo, fui al médico y desafortunadamente me dio el diagnóstico de que era un carcinoma ductal infiltrante. Para ello, tenía yo que seguir ciertos tratamientos y la cirugía. Pero bueno, como el cáncer el tamaño del tumor estaba grande, el cáncer estaba en etapa 3B, entonces tenían que reducir el tumor. Para ello, primero me dieron 8 ciclos de quimioterapia. Terminando este tratamiento, me dieron 25 sesiones de radioterapia. Y en el intermedio de estos dos tratamientos me dieron un tratamiento que se llama Herceptin o Trastuzumab, y el cual hay que estar checando el organismo porque muchas veces lesiona o repercute en el corazón, y me hacían el estudio de la función ventricular del corazón. Todo salió muy bien. Después terminé estos tratamientos y después ya vino la cirugía. La cirugía consistió en una mastectomía radical modificada, que es donde quitan toda la mama con todo el músculo. Me retiraron, había 15 ganglios, y al retirar estos ganglios, una de las secuelas por la misma cirugía, por la misma radioterapia, es el linfedema. Este linfedema es la acumulación de líquido linfático, porque estos ganglios ya no se regeneran, entonces ya no hay manera de que pase el líquido. Y el linfedema nada más se controla, no se quita. Para ello hay una clínica, un tratamiento especial que también lo hay en el Hospital del Centro Médico de Oncología, y que gracias a la fundadora, la licenciada María Eugenia Ramos, que lo fundó esa clínica de linfedema. Ahí actualmente nos dan la rehabilitación, nos dan el seguimiento, nos dan la vigilancia para que este linfedema se controle. Y sí se controla porque ya no se quita. Y bueno, cada una de nosotras tenemos que usar una manga especial que nos las indica la terapeuta. Y bueno, yo las exhorto a que
cada mes se revisen su cuerpo. Si detectan algún cambio, vayan con el médico para que tengan un diagnóstico más oportunamente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Hilda, por tan bonito testimonio, por compartir, por abrir su corazón, su vida, sus fotos, por abrirnos las puertas de su casa, de su intimidad, de su familia y sobre todo por este mensaje que nos da de lucha, que le damos a nuestros pacientes, de lucha, que sí se puede salir del cáncer, sí vale la pena intentarlo, vale la pena lograrlo, porque al final estas fotos maravillosas que nos mostró en la última parte del video dan un mensaje de esperanza. Y nuevamente, de parte de ANCAM, le agradecemos mucho el que lo haya compartido con nosotros. La vida privada es muy especial y sobre todo cuando se ha vivido una enfermedad como esta. Y usted ha sido sumamente generosa. Estamos muy agradecidos, estamos a sus órdenes y a las órdenes también del grupo Nueva Imagen para futuras colaboraciones. Y bueno, vamos con la parte de las preguntas. Tenemos ya varias preguntas en el chat y para coordinar esta sesión de preguntas y respuestas, tenemos con nosotros al doctor Daniel Sierra Lara Martínez. Él es médico internista por el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y es cardiólogo con su especialidad en ecocardiografía por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, donde actualmente es médico adscrito en la unidad de cuidados coronarios. El doctor Daniel Sierra Lara también ha hecho una gran experiencia en cardiooncología con publicaciones con experiencia clínica y es un gusto para nosotros también que sea la cereza del pastel de este panel de expertos. Daniel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos, muchas gracias por la invitación a la ANCAM y sobre todo quiero agradecer la presencia de todos ustedes, la señora Hilda Pacheco en especial, sobre todo usted. Muchas gracias por acompañarnos y darnos su gran y valioso testimonio. De verdad le agradecemos de todo corazón. Y bueno, yo creo que este foro está hecho principalmente para ustedes, los pacientes. Entonces creo que tenemos que dar inicio a las preguntas, que hay preguntas bastante interesantes que incluso nunca nos habían hecho. Yo creo que ustedes van a notar ahorita las preguntas, que nos van a hacer pensar y nos van a hacer a reflexionar desde el punto de vista, tanto desde el punto de vista médico como personal y ético. Creo que vamos a dar inicio y esta primera pregunta que quiero dar es una pregunta que va a estar repartida o espero que tenga una respuesta desde el punto de vista mixto de la población adulta con la población pediátrica. Y me gustaría hacer esta pregunta principalmente a la doctora Guadalupe y a la doctora Suilma. Y esta pregunta va dirigida a que la audiencia nos pregunta qué se debe o cómo se deben crear las clínicas especializadas en pediatría y pacientes adultos para valorar el riesgo oncológico o el riesgo cardiovascular con la terapia oncológica. Y me gustaría que ustedes empezaran a ver su opinión. Doctora Suilma, ¿usted cree que se deben crear esas clínicas para todos los pacientes oncológicos en edad adulta? Gracias, Daniel. Doctor Daniel Sierra, muchas gracias. Bueno, es una interesante pregunta y muy buena pregunta. La verdad es que efectivamente, como la doctora Guadalupe y obviamente el doctor Rafael Rascón también, yo comenté, es una necesidad el tener un grupo multidisciplinario en cada institución que maneje pacientes hemato-oncológicos. Si usted le quiere poner
en la entrada de la institución, no es necesario como tal quizás ponerle cardiooncología del Hospital Naval Militar, cardiooncología del Hospital Puerta de Hierro, cualquiera que sea. Lo más importante es crear un grupo multidisciplinario, por supuesto la respuesta es sí, no nada más del hematólogo, del oncólogo, del cardiólogo, sino del nutriólogo, ¿no? Del grupo de nutriólogos de la institución, del psicólogo, del grupo de enfermería, que debería de estar a cargo y de tener conocimiento de todos los tratamientos hemato-oncológicos y por supuesto también conocimiento de aspectos cardiovasculares para manejar estos pacientes. De hecho, hay muchísimos lineamientos hoy día que posicionan la necesidad de crear estos grupos de cardiooncología en toda institución pública o privada que maneje y que vea pacientes hemato-oncológicos adultos. Por supuesto, seguramente la doctora va a comentar también en niños. Entonces, en este grupo multidisciplinario donde debe de aparecer de manera importante todos estas subespecialidades que ya comenté, tiene que haber, por supuesto, conocimiento tanto del hematólogo o del oncólogo, del riesgo cardiovascular, de la afectación cardiovascular, como viceversa. Y la comunicación tiene que ser muy importante y por supuesto que tiene que haber, y es una necesidad, dado que es un problema de salud pública. La respuesta es sí, por supuesto, es una necesidad. Sí. Perfecto, muchas gracias. Doctora Guadalupe, por favor. Muchas gracias, doctor Sierra. Gracias y muy buen día a todos. Totalmente de acuerdo con la doctora Vázquez. Debe haber clínicas de cardio-oncohematología, tanto de adultos como para niños. Es una necesidad. Nosotros tenemos, digamos que el brinco, ¿no? de los pacientes. Vemos pacientes desde 0 años, ¿no? Desde meses de edad, ya con algún diagnóstico oncológico, hasta la adolescencia. Pero en ese inter tenemos varios pequeños que ya se les pasa al grupo de supervivientes de cáncer infantil. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con estos pequeños? Debemos de valorarlos desde que se da el diagnóstico hasta después, ya que son supervivientes, porque empezamos a fusionar todo el riesgo cardiovascular que mencionamos previamente con lo propio, con referente a la oncología, perdón, todo lo referente a las alteraciones por quimio y radioterapia, pero luego le vamos a sumar el riesgo propio que traemos cada persona de diabetes, hipertensión, obesidad, que ya en nuestra genética estaba establecido que iba a suceder. Entonces, ¿esto quién lo valora? ¿Quién lo cuida? ¿Quién lo previene en todo caso? Las clínicas de cardio-oncohematología. Y como bien dijo la doctora, qué bueno, ¿no? Si hay o no el nombre, ¿no? En el laboratorio o en el área de cardio-oncología pediátrica. O sea, realmente eso queda en segundo plano. Debe de haber clínicas de cardio-oncología, no nada más en el nombre, ¿no? Sino en la acción, en la operatividad. Afortunadamente puedo mencionar que en hospitales como el Instituto Nacional de Pediatría, en Hospital Infantil de México, en el Hospital Infantil Teletón de Oncología, hay cardiopediatras que ya se están inclinando y se están yendo más a cuidar a este tipo de pacientes, pero efectivamente necesitamos el grupo multidisciplinario. Oncólogos, hematólogos, cardiopediatra, enfermería, nutrición, rehabilitadores cardiopulmonares que nos van a dar posteriormente la bandera roja o la bandera verde para continuar en tal o cual actividad. Entonces, siempre es una necesidad. Creo que queda muy claro, ¿no? Ahorita tenemos que ir a la vanguardia. México no se puede quedar atrás.
Esto es un problema no es nuevo, ya tiene bastante tiempo conociéndose, como ya lo comentaba en varias ocasiones. Pues creo que esto es parte de estar innovando en medicina y creo que no nos podemos quedar atrás. Definitivamente tiene que haber estas clínicas especializadas para evaluar el riesgo pre y post terapia oncológica. Hay otra segunda pregunta que me parece bastante interesante y se la quiero dar a la doctora Lulú, a la doctora Figueiras, si es posible que si nos está escuchando. ¿Si nos escucha, doctor Lula? Esta pregunta va dirigida a si todo paciente oncológico debe tener una evaluación cardiológica previa al inicio de la terapia oncológica. ¿Qué opina, doctora Lula? En el mundo ideal, por supuesto, claro que sí, todos los pacientes, como un paciente que va a ser sometido a cirugía. La valoración del riesgo cardiovascular sí que es necesaria. Esa no necesariamente la tiene que hacer el cardiólogo, pero lo que estamos haciendo en cardiooncología es seleccionar a los pacientes que tienen que pasar por el cardiólogo. Si no, no habría forma de darse abasto a la necesidad de pacientes oncológicos que hay día a día. Lo que sí existe son lineamientos claros, tenemos protocolos claros de pacientes de alto riesgo que tienen que pasar a cardiología y a vigilancia. Pero por otra parte también, todo depende del tipo de cáncer y del tratamiento oncológico que van a recibir. Hay fármacos que prácticamente no tienen cardiotoxicidad alguna. Y esto es importante, voy a abrir aquí una pequeña brecha para que los pacientes no se asusten. No todos los tratamientos oncológicos dañan al corazón. Algunos sí, algunos son fatales, algunos han causado la muerte y otros son bastante benignos y de comportamiento que el corazón directamente no se entera que el paciente está recibiendo ese tipo de fármacos. Fármacos que no han demostrado cardiotoxicidad o que tienen cardiotoxicidad muy baja. El paciente tiene un riesgo cardiovascular basal bajo, y globalmente el oncólogo, su médico internista o el cardiólogo creen que no es un paciente no que merezca, todos los pacientes merecen exactamente lo mismo, pero que no tenga no tenga un alto riesgo de desarrollo de cardiotoxicidad, probablemente esos pacientes los sigue el oncólogo y en el momento que nota algún tipo de alteración directamente lo deriva con nosotros. Volviendo a la pregunta, la respuesta sería sí, habrá que evaluar a todos, pero no todos los pacientes tienen el mismo riesgo de desarrollar cardiotoxicidad y muchos de ellos ni siquiera lo notan, se enteran, incluso con fármacos que se ha demostrado que son cardiotóxicos. Una cosa es la literatura y otra cosa es la práctica clínica. Muchas veces los médicos tenemos un poquito de miedo a algunos fármacos y resulta que los pacientes lo toleran de forma fenomenal. Aquí quiero volver a lo que han mencionado todos los compañeros. Lo importante es la comunicación, una buena comunicación con un buen equipo de trabajo, con un oncólogo, con un hematólogo, con un pediatra, con un internista, con un cardiólogo, con un psicólogo, con un nutriólogo, un buen equipo multidisciplinario que se comunique y que note desde su trinchera algún tipo de anomalía, entonces ese paciente directamente se deriva al cardiólogo incluso sin tener alto riesgo. Aquí la clave está en la comunicación, el sentido común y lo que vamos aprendiendo en la experiencia clínica. Gracias, Dani. Perfecto, muchas gracias, doctora Lulú. Yo creo que usted comentó algo básico, ¿no? Creo que definir muy bien qué paciente es el que tiene potencialmente el riesgo de tener una cardiotoxicidad o daño cardíaco asociado a la terapia oncológica. Y la verdad es que esto en la población adulta está bien definido que es la población que tiene más factores de riesgo cardiovascular convencional, obesidad, diabetes, hipertensión. Entonces, mientras más factores de riesgo tengas, más propenso eres. Digo, también hay que saber tomar en cuenta que el tipo de quimioterapia, la dosis de quimioterapia, todos son factores que se van sumando a la bolsita de factores de riesgo y que a final de cuentas van a terminar determinando el pronóstico o el riesgo de tener daño cardíaco. Pero esto aplica a la población adulta, o sea, los factores de riesgo cardiovasculares convencionales. Por eso creo que sí todos tienen que tener una evaluación cardiovascular previa a terapia oncológica. Pero ahora, doctora Lupita, ¿qué opina usted? ¿También los niños todos tienen que recibir una evaluación cardiovascular previa a toda quimioterapia? Gracias, doctor Sierra. Sí, por supuesto. Por supuesto. Hay niños con cardiopatías congénitas que
no se, vaya, no, por la naturaleza de la propia cardiopatía, no se detecta desde el nacimiento. A lo mejor son situaciones no graves que van a detectarse hasta ese entonces, ¿no? El caso clásico de la coartación aórtica, que se le detecta al chico que se fracturó una pierna y que en el hospital por la fractura le tomaron la presión y lo encontraron hipertenso, ¿no? Y de ahí les brinca el tema de la hipertensión, ¿no? O aquellos en donde se esperaba que lo que le escucharan era un soplo fisiológico y que a cierta edad se iba a dejar de escuchar, pues resulta que era un conducto arterioso permeable, ¿no? Un conducto arterioso persistente, ¿no? Entonces, siempre se debe de evaluar previo, porque o pueden tener cardiopatía congénita y no lo sabíamos, o puede tener algún tipo de arritmias y no lo sabíamos, y que podemos potencializar insuficiencia cardíaca o mayor el tema de las arritmias, muerte súbita, por el simple hecho de administrar tal o cual fármaco como tratamiento de la quimioterapia o con la radioterapia, y no lo sabíamos, ¿no? Y se detecta hasta que ya el paciente tiene el problema real. Entonces, siempre hay que evaluarlos. Un puntito aparte son los chicos, por ejemplo, con síndrome de Down, que tienen mayor predisposición genética a algún tipo de cáncer, ¿no? Algún tipo de leucemia. Pero además, más o menos la mitad de niños con síndrome de Down van a tener algún tipo de cardiopatía congénita, ¿no? Entonces, sí, importantísimo siempre. Perfecto, muchas gracias. Digo, ya a veces creo que vale la pena, por la experiencia que hemos tenido y que estamos viendo, que muchos niños que reciben terapias, porque a veces se infraestima el riesgo de los niños, o se infraestimaba antes, ¿no? Por ejemplo, los niños que tenían leucemias o en el caso que tenían osteosarcomas, daban dosis altas de quimioterapia y de repente lograron una remisión, lograron una curación, pero ya de repente se vuelven adultos estos pacientes y tienen el daño cardíaco que no ha sido identificado, y de repente ya con el cardiólogo ya de adultos, ya con un deterioro muy establecido y que es irreparable. Pues creo que eso es algo elemental, o sea, no porque sean niños no dejan de tener este riesgo. Y creo que es básico que todos tengan, como ya usted me comentó, tener esta evaluación previa, y nada más previa, sino durante y post la terapia oncológica. Creo que es básico si a fin de cuentas queremos tener un impacto a largo plazo en la tasa de carga de enfermedad global de enfermedades cardiovasculares. Y es que es lo que nos toca hacer, ¿no? Creo que tenemos, y es nuestro papel ahorita, estar cambiando esta mentalidad. Y esta es la siguiente pregunta que quiero llegar, porque como ya hablamos todos, es un aspecto desde el punto de vista multidisciplinario. No nada más es el oncólogo, el hematólogo, no nada más es el cardiólogo, el internista, en el caso de los adultos, o el pediatra, ¿no? En el caso de los niños. Sino este es un equipo, es un trabajo en equipo. Tenemos que crear conciencia. Y doctora Zuilma, ¿qué opina usted? O más bien, háblenos desde su experiencia, ¿qué tan difícil ha sido crear esa conciencia en los pacientes y en los pacientes del riesgo cardiovascular que tienen al recibir la terapia oncológica, y en los oncólogos que indican esta terapia? Porque muchas veces tú le hablas a un paciente que tiene riesgo cardiovascular por la quimioterapia y se asustan, y ya no quieren recibir la quimioterapia, y puede cambiar totalmente el pronóstico. Entonces, ¿cómo ha sido su experiencia en manejar esa información? ¿Cómo ha sido la forma en que esta información ha sido brindada hacia los pacientes? Y sobre todo, ¿cómo ha sido su interacción con los oncólogos o los hematólogos para generar esta conciencia? Bueno, muy bien, doctor Sierra. La verdad es que afortunadamente yo llegué al Instituto Nacional de Nutrición hace casi ya 9 años, y recuerdo perfectamente que a mi llegada en algún meeting me escuché de viva voz al doctor Plana, y creo que desde ahí surgió en mí la semilla de la cardio-oncología. Después de esto, evidentemente el tocar puerta en el instituto, creo que al inicio no fue fácil. En un inicio, y bueno, por supuesto tú lo debes de recordar, cuando estuviste en el instituto, quizás las solicitudes para la evaluación cardiovascular en estos pacientes, voy a hablar primero de los oncológicos, porque la experiencia en hematológicos y oncológicos es un tanto diferente, al menos en el instituto. El paciente oncológico, y me refiero no nada más a mama, sino a la cantidad variable que existe de patologías oncológicas,
Pues la conducta era quizás evaluación cardiovascular, no, definitivo, era una evaluación de hacer un ecocardiograma para evaluar la función ventricular y solamente solicitar la fracción de expulsión, ¿no? Y a lo largo, por supuesto, tocar pared en cambiar ese chip. Afortunadamente conocí a la doctora Alejandra Armengol, y toda la gente del grupo de mama, la doctora Chavarri, y toda la gente del grupo de mama, que es gente, vamos, que tiene amplia experiencia en el instituto, permitió permear el concepto. Después hicimos el simposio de cardiooncología, que debes de recordar muy bien, en México hace pues quizás ya más de 6 años, que eso también nos permitió acercarnos más como grupo entre oncología y cardiología. Ahora puedo decirte que la experiencia es muy buena, que ahora quizás no existe el nombre de cardiooncología, pero ahora por supuesto que todo paciente que va a recibir tratamiento oncológico es evaluado por los fellows de oncología, y ellos ya saben qué pacientes son los que nos van a referir a nosotros. No nada más estoy hablando a una evaluación de la imagen cardiovascular, sino a una evaluación de los factores de riesgo cardiovascular. Y aquellos pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular, sin duda alguna son aquellos pacientes que nosotros seguimos de manera rutinaria. De manera que ahora la experiencia es diferente. Ahora ya tenemos la cohorte establecida de pacientes con cáncer de mama, con sarcomas, con linfomas. Ahora, te puedo hablar que la experiencia con hematología ha sido un poquito más atrás. Ahora, ¿por qué? Pues porque ahora el acercamiento con el hematólogo quizás fue un poquito más de retraso. Afortunadamente lo estamos logrando bien. Y es así como hoy día te puedo decir que todo paciente superviviente al cáncer que es capturado después de salir de tratamiento en el Infantil de México o en cualquier otro hospital del país, y que llega a ser capturado por hematología como superviviente por algún linfoma, leucemia, etcétera, en la infancia, y que está en la edad arriba de 18 años, que llega al instituto, es referido a nosotros para una evaluación cardiovascular y una evaluación, por supuesto, ecocardiográfica, para saber cómo está la reserva miocárdica. De manera que yo creo que esto ha sido lento, pero ahorita te puedo decir que tenemos pues muy buena comunicación, que el grupo existe y que afortunadamente el seguimiento de estos pacientes pues ha cambiado sin duda la calidad de vida y la morbimortalidad en ellos. También ha cambiado con el COVID, Puedo decirte que ahora con la pandemia de COVID hemos tenido que cambiar el chip y los protocolos de seguimiento, porque pues no puedes exponer a un paciente a un seguimiento cada 3 meses como lo hacíamos antes, por ejemplo con cáncer de mama, porque evidentemente pues ahorita tú sabes que el instituto es hospital COVID en un 60-70%. Entonces, pero bueno, ahí vamos de la mano caminando juntos. Me imagino que esto que me pasa o que nos pasa a nosotros también seguramente pasa en la mayoría de las instituciones. Muchas gracias, doctora. Excelente. Gracias por su gran experiencia. Doctora Lupita, hay como un nicho de pacientes que, como ya les comenté, se quedan como a la deriva, ¿no? Por decirlo de una manera, y más desafortunadamente en nuestro país y más en esta época. Son aquellos jóvenes adolescentes que tuvieron quimioterapias a altas dosis por osteosarcomas, por leucemias, y que en otros países existen clínicas que se llaman de long-term effects o de efectos adversos de largo plazo, que son estos muchachos, este grupo de adolescentes que están en riesgo por las dosis que recibieron de quimioterapias, aún sin cardiopatías congénitas o daño estructural en el corazón. ¿Hay forma de tener seguimiento de estos pacientes, o existen en nuestro país algún tipo de clínica especializada para vigilar a estos pacientes y sus complicaciones a largo plazo? Puedo decir, doctor Sierra, orgullosamente que hace un par de años tuve el honor de hombro con hombro trabajar con la doctora Alma Benito, que es la encargada de la clínica de supervivientes de cáncer infantil del Hospital 20 de Noviembre. Esta clínica los tiene la doctora perfectamente clasificados por diagnóstico y por secuelas, entonces, y por tipo de tratamiento. Entonces,
estuve trabajando con ella precisamente con los chicos que tenían más que nada los diagnósticos que ya he mencionado y con tratamiento de antraciclinas. Okay. Y bueno, los combinados con radioterapia. Les hicimos algunos estudios, detectamos algunas situaciones también y pues ahorita estamos tratando de volver a conjuntarnos para nuevamente seguir a mis chavales, como les digo, a mis chavalitos, que como les decía, y sí, la verdad es que a mi conocimiento está la clínica de supervivientes del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, ¿no? Y aquí hay mucho por hacer, creo, por parte nuestra, porque hay también algo bien chistoso. Cuando nosotros o cuando la doctora les decía, es que tienes que ir a valoración por cardio, ya lo último que querían era volver al hospital, ¿no? Ya tanto los papis como los chicos decían, no, ya no, por favor, o sea, tengo problemas de corazón, pues es que vamos a ver si hay algún problema, ¿no? No, o sea, ya lo último que quiero es pararme por el hospital. Y estaban reacios los adolescentes, ¿no? Más que nada. Y dos, el tema, vuelvo otra vez al tema de nutrición, al tema de obesidad. Son chicos a los que por algún motivo los familiares están, pues es que ya tuvo cáncer, pues ya déjenlo que coma lo que quiera, que no quiera hacer ejercicio, pues que no haga ejercicio, no pasa nada, ya que no la sufra más, ¿no? Y entonces, pues ahí viene el problema después. Entonces, hay mucho por hacer y está esta clínica. Muy bien, muchas gracias, doctora, gracias por su experiencia. Digo, y aprovechando una penúltima pregunta que el público nos envió, era que si la obesidad aumenta el riesgo de tener cáncer en las mujeres y en los niños. Y ya, digo, ya por sí sola se respondió, ¿no? No sé si nos tenga algo que agregar, doctora Zulma, con esta pregunta en particular de la obesidad. Sí, gracias. Evidentemente, pues creo que lo dije. La verdad es que yo corté la charla. Me faltaron un par de diapositivas porque no quise abrumar a la audiencia con toda la cuestión de conceptos de quimioterapia y cosas que nos gusta mucho a nosotros los médicos, pero creo que lo que sí dejé, o me parece que traté de transmitir es esto justamente que comenta el doctor Sierra. El factor obesidad y o sobrepeso son factores de riesgo que está ampliamente demostrado en todos los metaanálisis que existen, que incrementan la razón de riesgo, no solamente para tener enfermedad cardiovascular, sino también para tener cáncer de mama. Entonces, ojo, mujeres que nos están escuchando, hacer ejercicio ya no nada más para verte bien, sino además para tener una vida saludable. Por supuesto, puede por ahí alguien leer y decirme, es que yo leí un trabajo que dice que no impacta, dependiendo, evidentemente hay tumores que son hormonosensibles de mama y hay tumores que no son hormonosensibles. Y de los hormonosensibles hay tumores que son sensibles a progesterona o a estrógenos. Por supuesto, los que son sensibles a estrógenos, que no me quise meter mucho, repito, por la cuestión de que es dirigido a ustedes, público, y no abrumarlos con mucha data, pero lo importante es decir que a pesar de que puede haber tumores que son más sensibles a estrógenos y que quizás este tipo de tumores en la mujer sobre todo posmenopáusica que recibe terapia hormonal será por supuesto mayor la proporción en la que va a impactar el tener obesidad o sobrepeso, en la premenopausia también está demostrado. Entonces, número 1, evitar obesidad, evitar sobrepeso, hacer actividad física y no hacer actividad física ligera. O sea, porque hay gente que dice, bueno, voy a salir a caminar. Si puede usted ejercitarse más, por supuesto, previa evaluación cardiovascular, si usted puede ejercitarse mejor y tener un ejercicio moderado a intenso, esto ha demostrado también reducir el riesgo cardiovascular y reducir el riesgo de cáncer de mama, evitar comer carnes rojas, evitar la comida procesada. Este trabajo que les mostré, ojalá hayan tomado foto, es bellísimo, de la doctora Navarrat, porque es claro en decir, las mujeres que tienen mejor alimentación mediterránea, o sea,
en la medida de lo posible, frutas, vegetales, menos carnes rojas por semana, tienen menor incidencia de eventos cardiovasculares y, por supuesto, de cáncer de mama, independientemente si usted está en la premenopáusica o en la posmenopausia. La ingesta de alcohol, el tabaco, o sea, son factores de riesgo que sin duda alguna van a impactar y van a modificar, quizás si por ahí alguna cosa trae usted la genética y eso no se puede modificar, pero estos factores nos van a ayudar a reducir el riesgo cardiovascular y de tener enfermedad hemato-oncológica y de preferencia, en este caso, cáncer de mama. Y también las complicaciones asociadas, ¿no?, a la terapia oncológica. Todo lo que ya dijimos, los aspectos, factores de riesgo cardiovasculares convencionales, obesidad, género, edad, sedentarismo, todo eso te va a aumentar la oxidación endotelial y eso te pone en riesgo de entrada para cualquier enfermedad cardiovascular. Y en los niños, doctora Guadalupe, ¿la obesidad aumenta el riesgo? No hay algún dato específico de que con tal o cual diagnóstico nos pueda incrementar el riesgo. Sin embargo, nos vamos nosotros más orientados hacia el niño debe de estar tratándose de sobrepeso y obesidad porque nos va a traer consecuencias cardiovasculares tarde o temprano. Claro, muchas gracias, doctora. Yo quisiera platicar con Hilda acerca de algunas experiencias que haya tenido, todo como usted nos hizo partícipe de su experiencia y sobre todo, ¿qué problemas ha tenido ya después usted del evento de la mama y después también de la resección de los ganglios? ¿Cómo tiene que lidiar con los médicos cuando van, la valoran, le checan la presión? ¿Qué tan difícil ha sido esto para usted? Sí, buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y estoy muy agradecida por estar aquí en este capítulo más de corazón. Y bueno, yo tengo revisiones médicas cada año. Tengo mis estudios de placa de tórax, mastografía, me hacen también un rastreo óseo también, y la vigilancia acerca del brazo, del linfedema, que es una secuela que tenemos, algunas, también es periódica. Esta es una valoración que nos hacen en centro médico. Claro, ahorita está detenido el servicio porque no hay personal para que dé esta rehabilitación, pero sí hay mucho personal calificado y que es muy profesional en el tema. Pero bueno, digamos, estamos en un muy buen servicio en el hospital y que esto no nos detiene, a pesar de la pandemia, que no podemos salir, seguimos cuidándonos, cuidando a los demás y seguimos en la lucha. Aquí nadie se rinde. Perfecto. Y hay que seguirnos cuidando. Gracias. Muchas gracias por su mensaje. Eso es yo creo que es el mensaje más importante de todos. Debemos seguir en la lucha, debemos seguir cuidándonos, sin tirar la cobija, sin desanimarnos. Ese es el mensaje más importante de esta charla, yo creo, de esta sesión. Le agradecemos mucho, Hilda. De verdad, gracias por su energía y gracias por su optimismo. Y yo creo que ya para dar paso a los mensajes finales, creo que nada es algo que sí tiene que quedar muy, muy claro, es que esta sesión no se está haciendo como para que se genere espanto, se generen mitos acerca de la quimioterapia, ¿no? O sea, la quimioterapia es muy efectiva para el tratamiento del cáncer y puede tener o no efectos adversos cardíacos, pero no quiere decir que eso a todos les va a pasar. Entonces tampoco el mensaje tiene que ser que nos espantemos acerca de la quimioterapia, sino tenemos que estar conscientes de que puede haber riesgos y afrontarlos y ocuparnos, más no preocuparnos. Acuérdense ustedes de que esto no es el mensaje para que ustedes dejen de tomar las quimioterapias, al contrario, que estén bien informados y que tengamos una evaluación multidisciplinaria, una evaluación integral,
de cada uno de ustedes. Entonces, creo que por nuestra parte les agradecemos la activa participación en el chat, les agradecemos las preguntas y las respuestas a la doctora Lulú, a la doctora Suilma, a la doctora Guadalupe, y sobre todo a ti, Hilda. Muchas gracias por tu participación. Y vamos a dar pase al mensaje final con la doctora Lulú. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, y gracias a todas las personas que hicieron sus preguntas. Seguramente irán surgiendo más y podemos irlas respondiendo por redes sociales. Creo que hemos hablado de muchas cosas, han sido muchos mensajes, pero estaremos todos de acuerdo, los panelistas, los pacientes y los que han escuchado estas charlas, que compartimos factores de riesgo de desarrollo de cáncer y enfermedad cardiovascular. Son exactamente los mismos y los hemos ido desmenuzando a lo largo de estas 2 horas. Sedentarismo, obesidad, que per se tiene una actividad inflamatoria que favorece el desarrollo del cáncer, una dieta baja en frutas y verduras, tabaquismo, y sabemos además que 1/3 de las muertes a nivel mundial por cáncer hubieran podido ser prevenibles únicamente limitando los factores de riesgo desencadenantes. Podemos disminuir la incidencia del cáncer, podemos disminuir a la par la incidencia de enfermedad cardiovascular y podemos aumentar la supervivencia global de nuestros pacientes por ambas enfermedades únicamente con la prevención, con la educación y limitando al máximo lo que podamos los factores de riesgo modificables. Muchas gracias. Le cedo la palabra a la doctora Borrallo para dar por finalizado nuestro evento y los esperamos en las próximas actividades de ANCAM y en las próximas actividades del capítulo de cardio-oncología para seguir trabajando juntos y lograr que nuestra población mexicana sea una población cardiosaludable. Muchísimas gracias a todos y adelante, doctora Borrallo. Muchas gracias, Lulú, amiga. En verdad han sido excelentes charlas. Me parece que hemos recorrido mucha información científica y se ha podido traducir en una información hacia la población en general. Hay muchas felicitaciones por esta sesión, por este programa. Me parece que hay muchos temas, muchas preguntas que quedarán por ahí todavía por resolver. Es un tema muy amplio. Me parece que escogieron muy bien las preguntas. Muchas felicidades a Rafael Rascón, a María Guadalupe, a Suilma Vázquez, a Daniel Sierra, a ti, Lulú, por esta excelente sesión que han podido transmitir tanta información a nuestros pacientes. Y quiero darle un agradecimiento muy especial a Hilda Pacheco. Ha sido muy nutritivo a escuchar a una persona con esa lucha, con esa garra de tener pues un enemigo, ¿verdad? Ahí, y que hay que estar luchando siempre positivamente. A pesar de las secuelas, a pesar de la situación, hay que seguir adelante. A pesar de la pandemia, ya lo comentaron, que ha sido una situación difícil para ustedes, para este tipo de pacientes, más que para la población en general, más que para nosotros. Entonces, pues adelante, adelante. Esta sesión va a quedar grabada, va a estar disponible en nuestro canal. Por favor, compártanlo, por favor, inviten a las personas que les puede interesar este tema para que lo vean. Creo que hay mucha información que se debe de conocer. Hay gente que no sabía que había una conexión entre el cáncer y la afectación cardiovascular, ni tampoco sabía que la población infantil con cáncer, que hoy es un tema pues muy debatido por muchas razones, pues hay que adelantarnos, ¿no? a los daños que pueda haber. De tal manera que me parece que esta sesión ha sido exitosa, ha cumplido con los objetivos y a mí me queda más que agradecerles y que sigan adelante hacia la población. Creo que la población y nuestro país, nuestras instituciones nos han dado mucho
y además de darle a nuestros pacientes el tratamiento, debemos de también llevarlo a nuestros pacientes. De tal manera que, pues feliz sábado, muchas gracias, pueden estar muy contentas y muy contentos de haber puesto este granito de arena junto con ANCAM. Muchas felicidades, un abrazo, a cuidarse muchísimo. La pandemia está muy difícil ahorita, así es de que a cuidarnos mucho para seguir aportando a nuestra sociedad. Un abrazo para todos y para todas.